tal, amigos? Nos da mucho gusto estar de nuevo con ustedes en este su programa Misericordia Senda de Paz. Este día tenemos una edición especial. Especial porque se encuentra con nosotros para este programa el seminarista Orlando Velázquez Velázquez. Bienvenido, Orlando. Muchas gracias, Antonio. Pues el día de hoy vamos a tocar un tema muy interesante. Interesante porque no solamente la persona que lo ejecuta es quien tiene en sí el papel completo, sino que toda la familia se involucra en esto. Vamos a hablar acerca de la vocación. ¿Qué es la vocación? Y desde la experiencia personal de Orlando nos comentará los detalles específicos de la vivencia en su vocación. Pues ahora sí entramos de lleno en el tema, Orlando, y me gustaría que nos comentaras para nuestro público que nos escucha en casa, ¿qué es la vocación? La vocación es un llamado de Dios, un llamado que cada uno de nosotros tenemos. Podemos estar llamados a casarnos, a la vida consagrada siendo sacerdote, o en el caso de las mujeres religiosas, o también a la soltería. Que podríamos decir la vida célibe, ¿no? La vida célibe también. Que también se podría mencionar que es parte de una vocación. Bien, entonces ahora vamos a entrar al camino directo de Orlando. Él nos va a comentar cómo es que dentro de su familia nació la vocación. Digo dentro de su familia porque no podemos hablar de una vocación cuando no se vive en familia. Probablemente exista ahí la vocación, pero la familia no la apoya o no la implementa, no le da ese ambiente necesario para que se desarrolle. ¿Qué nos podrías decir acerca de tu familia, tu origen, de dónde naciste, acerca de ti? Muy bien, mira, pues mi nombre completo es Orlando Velázquez Velázquez. Tengo 23 años. Mis papás mi papá ya falleció, se llama Rafael Velázquez Gutiérrez, y mi mamá María Miguel Velázquez Navarro. Somos 9 hijos, yo ocupo el 8º lugar. Somos 6 hombres y 3 mujeres. Entonces, en mi familia, como tú lo dices, en mi familia fue forjándose la vocación, el amor al sacerdocio y a la Eucaristía. Entonces podríamos decir que estando en familia nació, no sé, la idea de que podría ser el camino entrar al seminario. ¿Cómo llegó en ti y a partir de qué tiempo? ¿Qué contribuyó para que tú pudieras pensar que sí es una vocación que sería para ti? Mira, yo he escuchado también de algunas personas que hablan de la vocación como un misterio. Y a mí me gusta hablar también así de mi vocación como un misterio, porque no hay alguna situación en específico en que puedas decir, desde ahí sentí mi llamado, o desde ahí empecé a responderle al Señor, sino que Dios se va a través de diferentes medios, de hechos o personas, situaciones, Dios te va llamando. Pero yo creo que el que mi familia sea católica, que desde niños nos llevaba mi mamá y mi papá a misa juntos como familia los domingos, también a veces los sábados, junto con los niños del catecismo. Entonces veo que mi familia también fue la que fue influyendo desde el hecho que conocer mi religión. Podríamos pensar que en el seno familiar es donde se fue fraguando o gestando esta vocación que después pensaste que pudiera ser para ti, la vocación de entrar al seminario y desde luego con la idea de llegar al día de mañana a ser un sacerdote. Pero siempre es bueno mencionar que fue en el seno familiar, ¿no? Sí. Bien. Nos comentabas también que el hecho de convivir en familia, asistir a misa, probablemente, y casi estoy seguro, te llevaron al catecismo, ¿no? Claro que sí. ¿Qué otras cosas hiciste antes del seminario y que te empezaron a llamar la atención que pudiera ser algo para tu vocación? Algo que yo recuerdo que desde niño me llamó la atención, cuando íbamos a misa, siempre me llamaba la atención más que todo el altar, ver su mantel blanco, y siempre mi mirada estaba fija en el altar, no en el sacerdote ni en los monaguillos que servían al altar, sino que el altar fue mi centro, lo que yo centraba mi atención cuando era niño. Ya después comencé a ser monaguillo aquí en el Santuario del Señor de la Misericordia.
¿Cuánto tiempo duraste como monaguillo en el santuario del Señor de la Misericordia? Comencé a los 9 años, yo me estaba preparando para hacer mi primera comunión y una de las catequistas dijo que quién quería ser monaguillo y yo levanté la mano, yo dije que yo no sabía que era un monaguillo, pero pues yo quería ser un monaguillo. Entonces empecé con la formación para ser monaguillo como un mes y después me dijeron que ya estaba listo. Duré desde los 9 a los 13 años siendo monaguillo. Estamos hablando más o menos de 4 años. De 4 años, del 2002 al 2006. Siendo ya monaguillo, ¿te interesó el servicio del altar y a lo mejor ahí se fue también alimentando esa idea de entrar al seminario o fue posterior? Fue posterior, ya que cuando yo era monaguillo, yo no había pensado en ser sacerdote, ni me llamaba la atención. Ya hasta después los sacerdotes que estuvieron ahí en el santuario me decían, oye, ¿y por qué no vas al seminario? Pero yo no les hacía caso, no lo tomaba mucho en cuenta. Entonces, podríamos decir que aunque no estaba en tu programa de vida ordinario el pensar en ir al seminario, pues sí se recibieron las invitaciones de los sacerdotes que probablemente, yo siempre digo, es la voz de Dios que habla a través de todas las demás personas, ¿no? Y que nosotros no lo vemos así. Me vino a la mente hace rato que comentabas que no es un hecho específico ni un momento especial en el que tú recibas un llamado y una invitación para ir al seminario, no sé, de algo extraordinario. Es la vida ordinaria la que nos va llevando. Y me vino a la mente que de repente queremos, como humanos, queremos que nuestro llamado sea algo parecido a lo que le sucedió a San Pablo, ¿no? Que él iba persiguiendo a los cristianos y de repente, por una luz, fue encandilado, cayó al suelo y oyó la voz del Señor que le dice, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿No? Como que de repente queremos que suceda algo extraordinario como para nosotros darnos cuenta que ese es nuestro camino. Pero yo también interpreto esto como que de repente nosotros queremos las cosas facilitas, ¿no? Como que nos cuesta trabajo entender que el Señor está presente no solamente en el Santísimo Sacramento del altar, sino que también está presente en nuestros hermanos, en la gente, en los acontecimientos, y que si nosotros estamos atentos, pues esto va a contribuir a que nosotros vayamos siguiendo nuestro camino como Dios lo tiene planeado para cada uno de nosotros. Yo entiendo que el hecho de que tú hayas estado como acólito, invitado por una catequista, pues también es la voz del Señor que te hizo la invitación. Mas, sin embargo, yo creo que aquí está la ciencia y diríamos el misterio de la vocación. Nunca te imaginaste que esa invitación era de parte de Dios a través de la catequista. No, en ese momento no. No lo vemos de esta forma, pero yo creo que Dios se vale de muchos medios para dejarnos la libertad de decidir. Yo creo que no te llevaron a fuerzas ni al catecismo, ni a hacer el servicio de monaguillo, y mucho menos al seminario. Entonces, yo entiendo que todos estos sucesos que se van juntando en nuestra vida nos van moldeando nuestro camino, pero siempre en la libertad, que a mí me parece muy interesante, porque nunca te dijeron, sí, tienes que entrar al seminario, tú vas al seminario, sino que tú dijiste, no es una cosa que yo había pensado, como hace rato lo mencionaste, no es algo que estaba planeado, sino que se fue dando. Después de estar en este periodo de monaguillo, ¿qué sucedió en tu vida? ¿Terminaste, diríamos que a los 13 años de monaguillo? A los 13 años, que fue en el año 2006, en el cual pues mi familia y yo nos fuimos a vivir a Estados Unidos. Allá seguí con el segundo año de secundaria, sí, mis estudios de la secundaria. Allá y después cada año mi familia y yo veníamos a México de vacaciones en el mes de julio y yo seguía viniendo al grupo de monaguillos y me invitaron a una experiencia para los que están siendo seminaristas en familia. Yo no lo era, pero era monaguillo y me invitaron. Entonces fui con ellos a Lagos de Moreno y fue donde conocí de cerca que era el seminario, la vida que se lleva en el seminario. Me gustó mucho, una experiencia que recuerdo con mucho gusto. En ese momento me llamó la atención entrar al seminario, pero como nada más venía de vacaciones a México, pues tenía 14 años en ese entonces. Y pues mi familia no me iba a dejar quedarme a mí solo aquí en el seminario a esa edad de 14 años, pues no. Entonces me llamó mucho la atención,
me gustó, pero pues en ese momento no entré al seminario. Yo entiendo que el hecho de que sea un seminarista en familia le llaman SEMFAS, ¿no? Ujú. ¿Qué quiere decir SEMFAS? Pues es un acompañamiento que se les lleva a los que son seminaristas, pero desde su casa. Hay personas en nuestra diócesis que se dedican a pastoral vocacional. Les van dando un seguimiento, un acompañamiento, para que conozcan qué es el sacerdocio, las actividades, y pues si tienen alguna inquietud, pues los llevan a los lugares que tienen algunas convivencias, o si ya están listos para entrar al seminario, pues entran dependiendo si gustan en la secundaria o en la preparatoria, o incluso hasta el curso introductorio. Quiere decir que cuando tú terminaste los estudios, este periodo de estudios, ¿también tuviste este seguimiento? Yo no fui seminarista en familia, fue lo que le comenté, ¿verdad? Que yo no era seminarista en familia, pero todos me invitaron. Un periodo de 3 días que tuvimos convivencia en el seminario de Lagos de Moreno, pero yo no fui seminarista en familia. Bien, Orlando, a mí me gustaría que nos comentaras cómo es que este periodo de estancia en los Estados Unidos no distrajo la idea de esa posibilidad de entrar al seminario. Con esto me refiero de que pues a lo mejor Estados Unidos nos ofrece un panorama muy grande de otras posibilidades de caminos en la vida y que de repente nos puedan mostrar que el seminario puede no ser el camino tuyo. ¿Cómo es que tú, estando en Estados Unidos, crees que hayas logrado, pues que no te haya distraído esta idea de la posibilidad del seminario? Pues estando en Estados Unidos, fueron 5 años, y pues a lo mejor no había tanta cercanía a la iglesia, no todos los domingos iba a misa, por las posibilidades, y también durante ese tiempo, pues en mi familia hubo una situación difícil. Yo decidí concentrarme en mis estudios, algo que siempre mis papás me decían que la única herencia que me iban a dejar era mi estudio. Entonces, a pesar de la adversidad o de que era un país diferente, el idioma y todas esas cuestiones, pues yo me centré en el estudio. A lo mejor no en la posibilidad del sacerdocio o de un seminario, pero me centré mucho en la escuela, en lo escolar, en mis calificaciones, en las clases. Y durante ese último año de la preparatoria, yo había conocido a un sacerdote de México, de aquí de Tepatitlán, el padre Héctor Medina, y yo empecé a platicar con él a través de Facebook, que él en ese entonces estaba en Italia estudiando, y fue una manera en que estuvimos en relación. Yo le preguntaba de por qué él había decidido ser sacerdote, su vida ordinaria, entonces nos la llevamos muy bien relacionalmente, y también el padre Juan de Jesús Fuentes, de seguido también estamos en contacto a través del correo electrónico. Entonces, yo creo que fue una manera que Dios iba valiendo a través de ellos, de seguir en ese camino, en esa llamada, y también le agradezco mucho a mi mamá en ese entonces porque pues en la preparatoria yo cuestionaba mucho mi fe, porque íbamos a misa, también en las actitudes, que a veces en familia íbamos a misa y regresábamos y como si no hubiéramos ido. Entonces yo cuestionaba mucho esa parte. Yo le preguntaba, ¿de qué nos sirve ir a misa si el trato a lo mejor no cambiamos mucho? Entonces podría decirse que mi mamá también ayudó mucho a mi fe. En insistirme, decía, pues esto fue lo que me enseñaron mis papás, y también los sacerdotes que estaban ahí detrás de mí ayudándome. Entonces quiere decir que uno de los caminos buenos fue que no hayas dejado de lado tus estudios y que los estudios te hayan permanecido, te hayan hecho estar en una cierta disciplina, y que a lo mejor los estudios te mantuvieron con esa atención en algo bueno, porque pudiste haber tomado otros caminos que de repente son fáciles, entre comillas, y que de repente te dan libertades que creemos que son libertades, pero al final de cuentas son problemas que te atraen y te atrapan, la libertad mal entendida. Entonces, diríamos que el estudio fue un buen camino, la familia, la unidad familiar, el asistir a misa, y que el Señor se valió de todas estas circunstancias para que tú pudieras
cuestionarte muchas preguntas en torno a la fe. Entonces, ¿cómo es que decides entrar al seminario? ¿Regresan a México y qué pasó? Mira, pues como te digo, yo tenía esta relación con el padre Héctor, fue con el que platicaba más. Y cuando yo le pregunté que por qué él había decidido ser sacerdote, me dijo, mira, Orlando, a mis 34 años de vida he descubierto que pues tu familia, el amigo, los amigos y el dinero se terminan, pero Dios siempre va a estar contigo. Entonces yo tenía en ese entonces 18 años. En ese entonces yo estaba buscando alguna seguridad por lo mismo de mi edad. Entonces yo decidí en ese momento, dije, pues yo también quiero que Dios siempre está conmigo y sí es cierto. Entonces las demás cosas son pasajeras, no son duraderas. Y pues en ese entonces yo estaba haciendo trámites para la universidad y decidí cancelar todo para venir a México a tener una experiencia de seminario, para conocerlo y pues también ser sacerdote como el padre Héctor, así como me llamó mucho la atención su testimonio. Ya he tenido esta experiencia de ir a Lagos de Moreno, a esta convivencia, y pues yo dije, ahorita que tengo esa llama viva, que tengo 18 años y que puedo viajar, lo voy a hacer. Entonces cancelé mi admisión a la universidad y me vine para México y entré al seminario en el 2011, en agosto del 2011. Agosto de 2011. Uh-huh. Y una vez que entraste al seminario, ¿cómo es que te mantuviste firme en esta decisión? Porque ¿cuántos entran al seminario y de repente dicen, pues no, en realidad no me llena, o no es mi lugar, o no es mi camino? ¿Qué te llenó? ¿Qué te gustó? ¿Qué te animó a estar en el seminario? Bueno, primero, donde llegué fue a Arandas, el curso introductorio. Es una casa muy hermosa y a mí me ayudó mucho para el encuentro con Dios, porque está en medio de la naturaleza, está en un rancho. Y al principio me costó mucho trabajo, porque pues yo pensando en el seminario y los compañeros que tenía, pensé que pues personas bien portadas y entonces fui descubriendo una realidad distinta a la que yo tenía en mi cabeza. Entonces ya estar de cerca con los seminaristas, con los sacerdotes, pues conociéndolo más a fondo, pues me doy cuenta que también eran humanos al igual que yo, entonces tenemos defectos o diferencias, entonces aprendí muchas cosas en el seminario y me preguntas qué es lo que me ha mantenido. Yo creo que la oración de las personas, de mi familia. Yo creo que con la oración se hacen pues cosas que no llegas a pensar, inimaginables. La oración ayuda mucho a la vocación, a mantenerla firme. Me llama mucho la atención que comentes esto, porque usted y yo que estamos en este programa somos corresponsables porque podemos orar por los seminaristas. ¿Cuántas veces ellos han recibido el llamado, han respondido? Y probablemente por nuestra desidia o nuestra flojera hemos dejado de pedir al Señor por tantos y tantos seminaristas y vocaciones que se han desanimado. Y quizá hemos sido pobres en nuestra oración. Pero nosotros desde nuestro lugar podemos hacer por las vocaciones. Por eso hace un momento yo comentaba con Orlando que la vocación, pues todos somos partícipes y al final de cuentas corresponsables también. Formamos parte de un todo. El día que nos vayamos al cielo no nos van a preguntar qué fue lo que hiciste para ti mismo, sino lo que hiciste para los demás. Entonces, creo yo que este detalle que comentas, muy interesante. A mí me gusta sacar una anécdota, pues no es anécdota, sino un comentario que en su momento yo lo he hecho. Cuando yo estudié en Guadalajara, pues en Guadalajara estás fuera de tu familia, estabas solo y tienes facilidad de hacer muchas cosas que tus papás no te dejan hacer. Pero la formación que te han dado en tu casa ha sido suficientemente fuerte como para que tú decidas si haces o no las cosas que no debes hacer. Cuando yo regreso de Guadalajara y me pregunto ¿de cuántos problemas me he librado? Y me respondo, no he sido yo el que me ha librado, ha sido las oraciones de mi familia. Y especialmente yo creo que cada quien diríamos lo mismo, la oración de nuestras madres.
porque yo creo que no hay una madre que no deje de orar y pedir por el bien de sus hijos. Entonces yo me respondo, Dios mío, yo no he sido suficientemente fuerte y meritorio para que por mis medios haya librado los obstáculos que normalmente te trae la vida, y más cuando estás muy joven y solo. Yo digo, son las oraciones de nuestra familia o de nuestras madres. Con esto quiero decir que debemos de estar fuertes, animados y seguros de que la oración puede mucho más que lo que nos podríamos imaginar, como acaba de decir Orlando. ¿Por qué? Porque llegas a hacer cosas inimaginables. Y sigo diciendo unas palabras que comentamos hace rato. Es un misterio. Y estamos hablando de un misterio en el misterio de la vocación, pero que también todos podemos aportar algo desde nuestro lugar. Pues así como nos comentas que estuviste en el curso introductorio, que es solamente un año, me parece. Sí, un año. Un año en la casa que está en el seminario de Arandas. Y después de este curso introductorio, ¿qué siguió? Siguió los estudios filosóficos en San Juan de los Lagos. Son 3 años de filosofía. Y pues ahí durante la filosofía nos ayudan a madurar nuestra inteligencia, tener acercamiento a la verdad y también a las diferentes ideas y corrientes filosóficas para formar un pensamiento maduro y firme. Yo diría también una recta conciencia. Recta conciencia también. Porque de repente podemos pensar que hay lugares donde estudian filosofía, pero que las conciencias no están muy de acuerdo con el pensamiento cristiano. Uh-huh. Entonces, a lo mejor en los seminarios se vela también por madurar la conciencia, pero crear una recta conciencia, ¿no? Claro que sí. ¿Cuántos años son de filosofía? Son 3 años de filosofía. Y cuando tú terminas la filosofía, estamos hablando de que hiciste una introducción, una licenciatura, ¿o qué parte de tramo de estudio es? Es una licenciatura en Filosofía y Letras. Son 3 años y son muchas materias las que llevamos. Además de curso. las materias que podríamos decir académicas como filosofía, me supongo que también tienen materias propias de un seminario, ¿no? Uh-huh. Que a lo mejor un filósofo que estudia en una universidad fuera del seminario no las lleva, y ustedes sí llevan. ¿Qué otras materias llevan? Tenemos formación humana, formación espiritual, llevamos ética, filosofía del derecho, antropología filosófica, historia de la filosofía. Entonces son materias que van construyendo un pensamiento y también para que nosotros al final luchemos por encontrar la verdad, no solamente por lo que a mí me gusta o lo que me parezca lo más adecuado, sino que encontrar la verdad y el bien común. Porque esto que acabas de decir me parece muy interesante, encontrar la verdad y el bien común. Y yo creo que si recordamos, ya lo hemos escuchado por ahí en los evangelios, me parece que es de San Juan, donde dice, Jesucristo mismo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y si estamos hablando de la verdad, estamos hablando del autor de la verdad, del dueño de la verdad, que es Jesucristo. Entonces este camino que nos lleva a la verdad, pues nos lleva a Cristo por consecuencia, ¿no? Uh-huh. Bien, ¿qué sucede después de estos 3 años de filosofía en un seminarista? En este caso tuyo, ¿qué sucede? Pues hay un año fuera del seminario. Una parte estamos con nuestra familia, 5 meses con nuestra familia, y otra estamos de servicio. A mí me tocó estar en una parroquia. Algunos de mis compañeros les tocó estar en el seminario aquí en la preparatoria, en la secundaria. A otros en Atotonilco y otros en Pastoral Vocacional. ¿En qué parroquia te tocó estar? Yo estoy en la parroquia de San Juan Bautista, en Acatic. Acatic. Uh-huh. Muy bien. Y terminando este año, que ahorita estás dando este año de servicio en esta uh-huh. parroquia, que también es combinado con el año de estancia en la familia, ¿qué objetivo tiene? ¿Por qué, podríamos pensar nosotros que estamos afuera del seminario, ¿por qué los sacan del seminario y los mandan al mundo? Mira, pues, después de estos 4 años que yo he estado en el seminario, la finalidad que podemos decir, es para sacarnos de la estructura que estamos en el seminario
y ver qué cosas que aprendimos en el seminario hemos afianzado o hemos madurado. Y afuera descubrimos cuáles son nuestras limitaciones o debilidades que nos necesitamos trabajar más para ir creciendo como personas. Porque yo estando en la parroquia, pues he visto algunas de las cosas que me faltan para ser un buen sacerdote o que las personas nos piden como pastores de la iglesia. Entonces, ya estando fuera y habiendo tenido una formación, veo cómo soy, cuáles son también las cosas en las que estoy bien o en las que he trabajado o son mis fortalezas y también mis debilidades, para ir también llevando un acompañamiento en el seminario y pues echarle más ganas para ser un buen sacerdote, un excelente sacerdote. ¿Qué dirías tú a todos los que nos están escuchando, ya sea padres de familia, familias jóvenes, adolescentes? ¿Qué les dirías tú en cuanto a la vocación? Bueno, en cuanto a la vocación, les diría que hay personas que tienen alguna inquietud vocacional, ya sea a la vida religiosa, a la vida consagrada o incluso a ser sacerdotes. Me ha tocado escuchar historias que dicen, yo siempre quise ser sacerdote, pero pues en mi familia no me dejaron, o cuando tuve la inquietud, no se me negó el apoyo. A esas personas que si en su familia tienen algún hijo o alguna hija que tienen alguna inquietud vocacional, yo diría que los apoyaran, que les decían, va a haber un preseminario y me gustaría conocerlo. El que vayan al preseminario no quiere decir que vayan a ser sacerdotes, sino que tienen una inquietud y están descubriendo qué es lo que Dios quiere para esa persona o para mí. Entonces, yo creo que necesitamos buscar en nuestra vida cuál es la voluntad de Dios, qué es lo que Dios quiere en nuestras vidas para pues formar un proyecto junto con el proyecto de Dios. Si lo que estoy haciendo en mi vida es parte del proyecto de Dios o si solamente es el egoísmo, lo que yo quiero hacer, sin importar lo que Dios me esté hablando. Entonces, si hay alguna persona en su familia que tenga alguna inquietud, yo les invito a que los motiven, a que los ayuden, a que les pregunten, que los acompañen. Y yo digo que estamos en un muy buen momento, dado que estamos al final de un ciclo escolar, y que muy pronto verán por ahí en sus parroquias las invitaciones para los preseminarios. Si hay alguna persona que esté interesada, ya sea varón para el preseminario o mujer para la vida religiosa, no aprovechen esta oportunidad que nos brinda la Iglesia para crecer en nuestra fe y madurar la idea, como bien dice Orlando. Si es el plan de Dios, pues descubrirla y caminar con este plan hacia adelante. Pues bien, Orlando, hemos llegado al final de este programa. Nos gustaría que próximamente tengamos otra oportunidad de comentar contigo y pronto estaremos con usted. Nos despedimos. Hasta la próxima semana. Gracias, Orlando. Nos vemos. Muchas gracias, Antonio. Hasta la próxima.